Bueno, nos metemos de lleno ahora en una polémica que va a ganar la semana próxima la Cámara de Diputados. El blanqueo, que entre otras medidas forma parte del paquete anunciado la semana pasada por la presidenta, el paquete anticrisis. El blanqueo es uno de sus puntos y está la diputada nacional Silvia Vázquez y el diputado Fernando Iglesias. Ustedes han salido muy duros a estar en contra de este blanqueo. Sí, de la coalición cívica. Sin ninguna duda. A mí me gustaría analizar este blanqueo con respecto a tres noticias que acaban de dar ustedes. Bethancourt, seguridad, campo. Bethancourt porque me parece extraordinariamente interesante el ejemplo de un país, Colombia, que sabe perfectamente lo que significa que el narcotráfico se transforme en un centro vital de la economía nacional. Y no lo digo en abstracto, lo digo en un país que, como la Argentina, que ha pasado de ser un lugar de tránsito a ser un lugar de producción. Lo digo en un país donde el excedente de producción, el PACO, el residuo de producción, está provocando enormes problemas de seguridad. Lo digo en un país donde traficantes de efedrina resultan ser entre los principales contribuyentes a la campaña presidencial. Yo digo, en ese marco de ese país, el artículo 32 dice: no estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas. Puerta abierta para que narcotráfico, terrorismo, traficantes de armas se transformen en actores importantes de la economía argentina, si es que ya no lo son, en pleno desembarco de las mafias colombianas y mexicanas. Segundo tema, seguridad. El ejemplo recién fue el sindical, pero está muy claro, hemos visto los secuestros y los asesinatos de los últimos días. Yo me pregunto, ¿cómo un Estado puede implantar una mínima idea de seguridad? Artículo 3. El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa. De cómo se imparte justicia desde un Estado donde el propio Estado sanciona una ley de este tipo. Y finalmente el campo. Yo me pregunto, en un momento de crisis, donde el mensaje debería ser para los productores argentinos que inviertan, que mantengan el trabajo y que sigan invirtiendo en el país, un productor agropecuario, pero lo mismo valdría para muchos otros productores, hoy paga 35% de retenciones, después paga 30% de ganancias, y nosotros tenemos una ley donde, por ejemplo, se habla de exteriorización de tenencias, es decir, gente que tiene el dinero en el exterior, a oscuras, en negro, no declarado, proveniente no se sabe de dónde, según el artículo anterior, y lo exterioriza mediante la declaración de su depósito en entidades bancarias, financieras u otras del exterior. O sea, basta declarar, yo tengo esto acá, ¿cuánto paga? 8%, mientras el campo y los productores argentinos pagan 35%, 30%. Silvia Vázquez. Bueno, yo creo que el diputado escucha y lee solo una parte de las cosas. La verdad que hubiera sido interesante que reflexionara también sobre algunas palabras de Ingrid Bethancourt referidas a la política, cuando ella dice que no quiere ser más parte de la política del arañazo de unos contra los otros, de la política que, en definitiva, con otras palabras, yo diría la descalificación. Cada vez que vamos a analizar un proyecto de ley que el Ejecutivo envía al Parlamento argentino, hay que escuchar permanentemente esta retahíla que son descalificaciones, acusaciones y suposiciones sobre las intenciones de los otros, en lugar de centrarnos en debatir el tema en cuestión. Entonces, necesito primero hacer esta introducción para después explicar el tema en cuestión, porque de lo contrario no se entendería porque se mezcla distintas cuestiones. Creo que no leyó el proyecto porque realmente el planteo del Ejecutivo se enmarca en un contexto de crisis financiera internacional que no desconoce nadie a esta altura del partido, sobre todo porque se entiende que es una crisis que lleva a niveles de pensar que es más grave aún que la crisis del 29, que se atravesó en el 29. Medidas extraordinarias que han tomado todos los países. Las principales economías del mundo han salido a rescatar el sistema financiero. En la Argentina, sin embargo, el gobierno y el Congreso nos estamos proponiendo seguir incentivando la economía real. Si hay algo que le tiene que quedar claro a la gente, es que este proyecto de ley, bajo ningún punto de vista, este proyecto de ley que vamos probablemente a sancionar la semana próxima, habilitará
el narcotráfico, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, del cohecho o de cualquier otro tipo de delito. El artículo, lo voy a leer textual para que se corrobore el artículo 40 del proyecto, dice claramente lo siguiente: ninguna de las disposiciones de este título, se refiere justamente al blanqueo de capitales, liberará a las entidades financieras, a las demás personas obligadas, y las nombra todas, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes especiales no tributarias, excepto respecto de la figura de elevación tributaria o la participación en elevación tributaria. ¿Qué dice este artículo? Simplemente esto, que esta ley de lo único que trata es de la evasión de los impuestos. Cualquier otro delito conexo, si hubiera otro delito conexo con la evasión de los impuestos, todas las leyes vigentes, todas las instituciones, la justicia está en todas sus facultades plenamente, porque no son tocadas por esta ley. Lo que dice el diputado, digamos, son... Es mentira. ¿Cómo no es mentira? Pero acá bueno, dice acabo de leer el claramente. artículo, diputado. Sí, bueno, ese artículo es cierto. Acabo de leerlo. Sí, yo también he leído el artículo. Lo que digo que ese artículo está en contradicción con este, que dice textualmente: no estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan ni el origen de los fondos. Entonces, para cualquier legislador, para cualquier juez, se establece una legislación, por un lado, una legislación que ya existía, que no la establece esta ley, ya existía. ¿Sí? De manera que no están poniendo ningún artículo de contraelevación, sino que ya existían. Y a la vez que ponen un artículo que va directamente en contradicción, porque hay una ley que me dice que yo tengo que declarar, y ahora hay otra ley que ellos pretenden poner donde dice que yo no tengo que declarar. No, entonces, yo te pido que me dejes terminar. Entonces, delante de un juez por lo menos hay una ambigüedad que el juez puede perfectamente dejar. Me gustaría contestar también el argumento de la crisis. Nosotros nos alegramos desde la oposición que finalmente el gobierno se haga cargo de que hay una crisis, de que el país no está desacoplado y de que hay una serie de problemas que vienen no principalmente del contexto internacional, que también vienen de ahí, sino principalmente de la inoperancia de este gobierno. Pero lo que está haciendo el gobierno desde principios de años es exactamente lo contrario, porque lo que están haciendo keynesianamente en todos los demás países es inyectar dinero desde las cajas fiscales, es decir, desde el Estado, sobre la economía real para que puedan producir, para que los productores puedan producir, los trabajadores mantengan su puesto de trabajo. Lo que hace el gobierno, que es lo que intentó hacer con la 125, lo que hizo con la apropiación, la estatización, la confiscación de las jubilaciones privadas, y con esta moratoria lo que hace es extraer recursos que están en el sector privado para el sector público, lo que provoca exactamente el efecto inverso. Y además le está enviando una señal malísima a los inversores. Yo digo, ¿cómo un productor argentino que sabe los impuestos que paga va a seguir invirtiendo, va a seguir apostando al país, cuando le están diciendo claramente que otra vez un gobierno que arrancó diciendo que la nueva cultura tributaria, el traje a raya para los evasores, discurso de Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003, en la ceremonia de Asunción, no hay más traje a rayas, no hay más producción, y por lo tanto lo que conviene es sacar la plata, vender todo, ponerla en el exterior y esperar la próxima moratoria. Diputada. Bueno, realmente hay una cantidad de inexactitudes en esos dichos con vehemencia. Como primera cuestión, a lo que se refiere este proyecto de ley exclusivamente, en esa declaración, el inciso que lee el diputado, se refiere a la declaración que se hace ante la AFIP, nada más. Mañana va a concurrir a la Cámara de Diputados la titular de la Unidad de Investigaciones Financieras. No dice. No dice eso. Yo respetemos. Justamente, vuelvo a repetir, la ley es clara, solo se refiere a la declaración que se hace ante la AFIP. A ver, uno puede estar a favor o en contra de la medida, entendámonos. Uno puede estar a favor de utilizar este tipo de herramientas en una situación de crisis o estar en contra de utilizar este tipo de herramientas. Ahora, lo que no puede es alegremente acusar a quien está a favor de usar la herramienta de ser cómplice de supuestos delitos que no existen, que no es así. Entonces, por un lado, yo digo, esta herramienta que está proponiendo el gobierno es una herramienta que se enmarca en una fotografía que es la de la crisis financiera internacional.
no hay una contradicción en haber cultivado la cultura del cumplimiento fiscal por un lado y en un contexto de una crisis fenomenal como la que vive el mundo, donde todos sabemos que el crédito se ha encarecido enormemente